Él la despojó de todas las prendas que ella tenía, le hizo taparse los ojos y le dio la orden de que contara y que cuando terminara de contar, que se retirara de ahí, pero que no recogiera ni siquiera la ropa. Para mí, este caso es un ejemplo de el esfuerzo y el resultado de un equipo de trabajo y de la valentía de las víctimas. El imputado guardó silencio en todo momento durante el proceso. Pidió la palabra en el momento final al cerrar el juicio. Es innegable que los delitos dejan huellas indelebles en quienes los sufren, en sus familias y en muchos casos en la misma sociedad. Radiografía del crimen, el podcast. Jueves 17 de junio del 2010, a la entonces llamada Fiscalía de Delitos Sexuales de San José, ingresa la denuncia de una joven de 19 años víctima de violación y de robo a manos de un hombre que la abordó en un sitio solitario en San José, la amenazó con un machete y la sometió a violentas agresiones. Hasta ese momento parecía un hecho aislado, pero la situación tomó otros tintes cuando, en un patrón prácticamente diario, más víctimas, incluida una menor de edad, denunciaron haber sufrido el ataque de un hombre que, bajo el mismo modo de operar, las agredió sexualmente, las asaltó o, como ocurrió en uno de los casos, acabó con su vida. En una semana la cantidad de ofendidas llegó a 7, todos los hechos ocurridos en el trayecto de la autopista General Cañas entre las provincias de San José, Heredia y Alajuela. ¿Cómo se logró identificar al responsable? ¿De qué forma acercó a sus víctimas sin levantar sospechas? ¿Y cómo acabó esta historia que sembró el pánico en el área metropolitana hace más de una década? Hoy, en Radiografía del Crimen, terror silencioso, el delincuente serial de la pista. Atravesamos la anatomía del delito para conocer historias criminales y extraer los detalles contados por quienes lo vivieron desde la óptica judicial. Revelamos las piezas que llevaron a armar el rompecabezas de un suceso que se convirtió en expediente resuelto. El Ministerio Público de Costa Rica presenta su podcast Radiografía del Crimen. Radiografía del Crimen. Gracias por encontrarse con nosotros en un nuevo episodio del podcast del Ministerio Público. Soy Tatiana Vargas y les saludo desde los Tribunales de Justicia de San José, Costa Rica, junto con mi compañero Daniel Quesada. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Tatiana? Muy bien, de nuevo emocionados y pendientes de lo que será el desarrollo de este nuevo caso, un nuevo episodio de Radiografía del Crimen. Así es, el caso de hoy es uno de esos en los que se ajusta muy bien la frase de cuando la realidad supera la ficción. Esta es la historia de cómo un agresor sexual en serie sembró el temor en Costa Rica y dejó una dolorosa huella. Pero al mismo tiempo es el repaso de la manera en que, gracias a una rápida y minuciosa investigación, se logró detener al delincuente y hacer justicia. Radiografía del Crimen, el podcast. Para revisar la historia le doy la bienvenida a la fiscal Yendry Gómez Quesada, quien atendió desde su inicio el primero de los 7 casos y junto a un equipo de 4 fiscales dirigió la investigación que permitió esclarecer estos sucesos. Bienvenida, Yendry. Muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí. También está con nosotros la fiscal adjunta Debbie Garay Bosa, precisamente una de las personas que conformó ese grupo de trabajo. Bienvenida, Debbie. Hola, muchas gracias, espero que se encuentren bien. Gracias y gracias por estar aquí con nosotros para desarrollar este interesante caso. Así iniciamos esta radiografía del crimen. Expediente abierto. Yendry, retrocedamos hasta el 17 de junio del 2020. ¿Qué pasa por su cabeza cuando recibe esa denuncia de un caso de violación ocurrido en Sabana Norte, en San José? Bueno, yo me encontraba en la oficina en ese momento y recuerdo que tenía muy pocos días de incorporada a la Fiscalía de Delitos Sexuales. Fue mi primer caso asignado a delitos sexuales y venía de otras materias bastante diversas a esta. Estaba en la oficina y en ese momento recuerdo que el técnico coordinador judicial ingresa a la oficina, me toca la puerta y me indica, tiene una denuncia.
Y en ese momento, la manera en la que se revela la noticia crímenes y como me cuentan la dinámica de los hechos, pues fue bastante impactante, no solo por el hecho de hacer mi primer denuncia, sino por la denuncia como tal era fuerte. Entonces, pues evidentemente mi primera reacción fue apremiante, recibir a la víctima, tomar la denuncia, atender el caso con todas las necesidades que había que brindarle en ese momento. ¿Cuál fue el modo de actuar del sujeto que describió a la víctima en su denuncia? En ese momento, cuando se empieza a hacer el abordaje, lo que surge y que resultó bastante impactante del caso, este fue el primero de todos y particularmente fue el único que tuve yo asignado en mi jurisdicción, si bien es cierto, eventualmente asumí todos los demás, pero la particularidad de este es que es una joven mujer que va por la vía pública cerca del sector de Las Luisas, iba camino hacia la universidad y ella es interceptada por un hombre que saca de un paraguas un machete y la empieza a amenazar en ese momento y la conduce hasta un lote baldío que estaba cerca del río Torres, que está muy cerca de este barrio Las Luisas. En ese momento, él empieza a hacer una serie de manifestaciones de que él tenía una esposa, que tenía un hijo, que a él no le importaba nada, que no se resistiera ni gritara porque la iba a matar. Y con esas amenazas más que suficientes, la logró someter y después de eso la desnudó y procedió a consumar el delito de violación. Después de esto, él la despojó de todas las prendas que ella tenía y le hizo tapar, cuando finalizó la acción, él le hizo taparse los ojos y le dio la orden de que contara y que cuando terminara de contar, no me acuerdo bien si hasta 20, que se retirara de ahí, pero que no recogiera ni siquiera la ropa. Entonces ella salió caminando del lugar desnuda. Eso fue bastante impactante porque ella tuvo que pedir auxilio a las personas que pasaban por el lugar y pues la auxiliaron, estaba desnuda, la taparon, llamaron a ambulancia, la trasladaron al hospital y después de esto fue cuando se hizo la coordinación con la fiscalía y la abordamos. Ya por sí solo el caso era bastante impactante, como lo habíamos atendido. A mí personalmente una de las cosas que más me impactó fue verla llegar a la oficina para poder tomarle la denuncia. Ella venía con una bata del hospital, aún tenía hojas secas en su pelo y pues evidentemente en ese momento lo tratamos como un solo caso aislado de violación. Evidentemente se mandó en ese momento todas las valoraciones médicos que eran necesario aplicarle a ella. También se mandó la solicitud de investigación al OIJ, pero en ese momento no podíamos imaginar lo que estaba por venir. Claro, Debbie, solo un día después ocurre el segundo caso, también en horas de la tarde, pero esta vez dentro de la provincia de Heredia, específicamente en los alrededores de una parada de buses en las cercanías del Conservatorio Castella. Este es el único caso en el que la víctima fue una persona menor de edad, como decíamos al inicio. ¿Qué particularidades tuvo este caso? Bueno, primero, hasta ese momento en la jurisdicción de Heredia era el único hecho que se estaba recibiendo por un delito de violación. Atípico desde la perspectiva que no es usual que una persona menor de edad se encuentre cerca de una parada de autobús a una hora pico, podríamos decir, o usual de salida de estudiantes de colegio y que sea agredida por una persona desconocida. Entonces eso fue una señal de alerta, puesto que entonces reviste una preocupación y es, se trata de un evento aislado, hay que tomar alguna medida de seguridad en esa parada de autobuses, puede haber otras personas menores de edad que sufran eventos de esa naturaleza, ¿cómo contenerla? Porque es a plena luz del día que surge el evento de una adolescente que también es ultrajada sexualmente y además despojada de sus pertenencias. Y hasta ese momento, como les digo, era un caso aislado y creímos que era la única víctima persona menor de edad. Como veremos más adelante, la situación cuando avanza la investigación varía. Precisamente avanzamos 2 días en esta línea de tiempo que estamos tratando de construir hasta el 20 de junio del 2010. Aunque los 7 casos fueron dolorosos en esa fecha, ocurrió quizá el más grave. También en un lote baldío cerca del Conservatorio Castella fue encontrado el cuerpo de una joven madre de 28 años que salió de su casa para ir a trabajar un fin de semana.
pero fue asesinada y fue agredida sexualmente en el lugar. Debbie, ¿qué análisis se hace dentro del equipo de investigación en ese momento con ese caso tan lamentable? Sí, al respecto, en este caso la víctima es una persona mayor de edad que se dirigía un día domingo a su lugar de trabajo y no regresó a casa. Esto generó alarma en su familia, preocupación en la zona y coincidía con el lugar o proximidad del hecho en perjuicio de la persona menor de edad. Entonces, el lunes siguiente que se encuentra el cuerpo de esta mujer víctima, empiezan a surgir hipótesis a nivel policial, pero en este momento solo en la delegación del organismo de investigación judicial, puesto que ya habían 2 casos de esa jurisdicción. Más tarde ya se integrarían los otros cuerpos policiales cuando se verificara la existencia de un patrón, pero en ese momento ya a nivel policial de esta delegación de Heredia se empieza a hablar de las similitudes de estos 2 eventos, el del perjuicio de la persona menor de edad y el del perjuicio de la víctima fallecida. Yendri, usted estaba a la cabeza del equipo de trabajo que realizaba el Ministerio Público en conjunto con el organismo de investigación judicial. Eran 3 hechos con características similares, todos en zonas aledañas a la autopista General Cañas. ¿En qué momento es que ya se sospecha que se podía tratar de un delincuente serial? Creo que fue igual en el momento en el que ocurre el tercer evento, que es en el que se encuentra el cuerpo de la víctima fatal. Esto porque eran ocurrido en diferentes jurisdicciones y estaban interviniendo diferentes oficinas policiales. En ese momento nosotros, el oficial que estaba a cargo del caso mío particular, que fue el de las Luisas y que identificamos como el primero en ese momento, él se acercó a mí el día siguiente, después del caso que yo atendí en las Luisas, y me dijo que había ocurrido un caso similar en el Conservatorio Castella, pero en ese momento lo manejaban como posible, tenía muchas similitudes el caso, y aproximadamente fue como cerca de 1 hora de distancia sobre la pista entre uno y otro caso, día 1, día 2. Por eso y por las similitudes del abordaje, demostración de armas blancas, amenazas, violación y posterior robo, se sospechaba que había un patrón en la conducta de esta persona, que se sospechaba que podía ser una persona. Incluso se hablaba de varias, pero no teníamos aún certeza. Se hablaba de algo posible. Sin embargo, el panorama cambia y nosotros ya llegamos a convencernos de que no es solo posible, es probable que se trate de una sola persona o personas responsables de estos 3 eventos cuando ocurre el suceso de encontrar el cuerpo de la tercera víctima, de la que falleció. Y ahí entonces ya el ambiente deja de ser de sospecha y ya las 3 delegaciones se conjuntan. Entonces empiezan a hacer un trabajo conjunto para tratar de detener esta situación que se venía. Debbie, precisamente la realidad es que en los días siguientes la situación no mejoró, se volvió todavía más compleja y preocupante. El 21 de junio, para hacer una recapitulación, en la Aurora de Heredia, una mujer reporta haber sido asaltada violentamente por un sujeto que coincidía con las descripciones y el método utilizado por el sospechoso de los primeros casos. Un día después, sucede lo mismo a otra víctima en Río Segundo de Alajuela. La sexta ofendida sufre una agresión sexual y robo al siguiente día. Y finalmente, solo 7 días después del primer hecho, ocurre el 7º caso, con un delito de violación y un robo. ¿Qué ambiente se vivía a nivel social al surgir constantemente noticias de hechos violentos que parecían tener un común denominador? Había tensión generalizada. Ya se estaba verificando la existencia de ese patrón de conducta, como bien lo informó Yendri, pero el ámbito de acción de este sujeto era sumamente amplio. De ahí devino el sobrenombre que se le puso al caso, cómo se identificó, ¿verdad? El violador de la pista. Su margen de acción era tan amplio que nos ponía retos, pero a nivel social pudimos observar tensión, preocupación, la difusión que le dieron los medios de comunicación en aquel momento sobre los hechos que estaban acaeciendo, la situación de peligro y sobre todo, ¿quiénes sufrían los eventos? Solo mujeres. Podía ser una mujer menor de edad, podían ser mujeres mayores de edad y podía una mujer perder la vida en ese momento.
era un tema muy grave, pero también de las vigilancias notamos otro tema que no sé, desde lo social, si fue desconocimiento o despreocupación, porque había quienes mantenían su situación de vida y de patrón de conducta normal, sin preocupación, como si no conocieran del evento, lo cual es probable, personas más ajenas a las noticias. Entonces teníamos el ambiente de preocupación y el otro de personas que parecían ajenas a la realidad que se estaba viviendo, pero esto alertó todavía más a la Policía Judicial, al Ministerio Público, sobre el deber de accionar de manera rápida, porque no era una suposición, iban a continuar las agresiones. Yendri, ya para ese momento habían 3 delegaciones y también fiscalías unidas trabajando en este caso, y sabemos que el trabajo conjunto fue determinante finalmente para resolverlo. En este expediente, ¿qué ruta les marcaba las diligencias que iba desarrollando el OIJ? El OIJ realizó a partir del lunes 21, cuando ya se conjuntan las delegaciones y también empieza a haber también coordinación entre fiscalías y entender que los 3 fiscales que teníamos casos relacionados a esta situación que se estaba dando, teníamos que estar en constante comunicación. La orden para los fiscales, y en particular la mía, fue: usted no está disponible, pero es como si lo estuviera. O sea, tiene que estar pendiente del teléfono 24/7. La hora a la que la llamen, a esa hora usted tiene que estar lista a contestar el teléfono. Solamente para explicar, porque a veces la palabra disponible no es tan usual para las personas que no forman parte de la comunidad judicial. ¿A qué se refiere con eso? La disponibilidad es un rol que aplicamos para empleados judiciales, sobre todo en el área penal, las demás áreas también, y que tiene que ver con los horarios no laborales o no comunes en los que están abiertos los tribunales y para atención de diligencias que ameritan hacerse en campo o fuera del lugar, porque también tenemos juzgados y fiscalías que operan en turno extraordinario. Pero cuando hay que atender una situación fuera de los edificios, por ejemplo, atender una denuncia por violación, levantar un cadáver, tiene que haber siempre un fiscal disponible para eso. Por eso viene la palabra disponibilidad, disponible. En este caso usted no estaba en el rol, pero usted se introdujo el chip y dijo, lo estoy. Así teníamos que hacerlo, y creo que todos teníamos que hacerlo porque esa era la indicación que había en ese momento. Y el ambiente social que había también traspasaba a la atención que todos los empleados a cargo del caso teníamos y sentíamos en ese momento. O sea, nosotros visualizábamos esto como un tren desbocado que había que pararlo. Y al no estar disponible, pues eso no importó. Había que esperar la llamada en cualquier momento. Eso del lado de Fiscalía, pero también del lado del OIJ fue un trabajo increíble los que ellos hicieron, porque el organismo de investigación judicial, las 3 delegaciones, inmediatamente se lanzaron hacia la pista. Sabíamos que esa era el área de acción de esta persona. Entonces ellos se lanzaron hacia la pista, habían oficiales haciendo vigilancia, habían oficiales peinando lotes baldíos, buscando debajo los puentes, habían oficiales, mujeres del organismo de investigación judicial, vestidas de particular, con su loncherita de almuerzo, sentadas en las paradas de autobús haciendo vigilancia y también patrullando en vehículos. Además de esto, había un trabajo por parte de otras oficinas del organismo de investigación judicial, como la de análisis criminal, y de hecho fue una psicóloga que realizó el perfil criminal del imputado con la información que en ese momento teníamos de los 3 casos, y esta psicóloga es la que viene y nos indica que todo apuntaba a que se trataba de una persona masculina, joven, y además de esto nos indicaban que por la mapología de donde se estaban realizando los ataques sobre la pista, esta persona vivía en Alajuela. Y cuando a mí me dan esta información, pues yo un poco me sorprendo y le pregunto, ¿cómo podemos saber que es de Alajuela? Y de hecho me dijeron eventualmente el lugar. Ella me dijo, es más, es de alguno de los precarios más cercanos a Alajuela, y yo apunto hacia el Erizo. Y efectivamente él era del Erizo. ¿Cómo llegó ella a esta conclusión? Ella lo que me indica es que cada uno de los ataques empiezan a darse, el más lejano en Las Luisas, y ese fue el primer caso, el que atendí yo. Luego de eso, él empieza a avanzar por la pista en dirección hacia Alajuela. Y me indica que el perfil criminal, lo que hace en esos casos, cada vez que ataca y lo hace de manera exitosa, se siente más seguro y más confiado.
eso conlleva que esta persona se acerque más a su domicilio o a su lugar de confort o de comodidad. Y por eso la ruta que llevaban los diferentes ataques iban encaminados hacia Alajuela, y por eso la oficina terminó concluyendo que la persona era de Alajuela, como eventualmente tuvieron razón, y así fue. Y eso les abre a ustedes un abanico inmenso de información y de probabilidades. Eso pues reducía ciertas opciones, pero aún así teníamos que hallar a esta persona, teníamos que encontrarla. De ahí que el trabajo de campo que realizaban las 3 oficinas en ese momento fue muy importante. Es decir, las vigilancias para poder encontrarlo en el lugar era lo más importante, poderlo ubicar y poderlo detener. El perfil criminal funcionó mucho y tuvo éxito prácticamente en todo lo que ellos estaban enfocando. Pero evidentemente fue el trabajo de 24 horas que estaba haciendo el OIJ. Yo creo que las 3 oficinas en ese momento pararon casi todo lo que tenían, y todos los oficiales del organismo de investigación judicial se fueron hacia la pista a hacer labor de campo para tratar de buscar y encontrar a esta persona. Radiografía del crimen, el podcast. Yendri, ¿de qué forma finalmente se logra identificar y detener al sospechoso? En realidad, pues fue el esfuerzo que realizó el OIJ en estas diligencias de campo que estaban realizando sobre la autopista, que finalmente dieron fruto. Esta persona atacó durante 7 días, prácticamente un día, iba un ataque por día, y un par de días no reportamos o no recibimos denuncias. Pero finalmente, el sábado 26 es cuando a él lo detienen. Yo obviamente me encontraba así en mi día libre en ese momento, expectante de la llamada, eso sí. Recuerdo que estaba con mi familia, y cuando me entra la llamada, el oficial del OIJ que estaba a cargo de la investigación en San José, lo primero que me dice es: licenciada, lo tenemos. Y entonces yo en ese momento le digo: ¿está seguro? ¿Lo tenemos? Me hace: sí, necesito que se traslade aquí a la oficina del OIJ, aquí está en la oficina y tenemos que atender un montón de diligencias. Entonces, en ese momento, cuando yo llego a la oficina y lo veo, mi primer pensamiento es: no se me parece, de verdad es esta persona, porque no tenía una cara que hubiese dado. Si uno juzga por el rostro, uno no hubiera pensado realmente que era una persona peligrosa. A veces eso también podría considerarse que pudo haber sido también un arma para él, para el abordaje. Cuando yo les pregunto cómo lo detienen, entonces ya es donde ellos me explican: bueno, fueron 2 oficiales del OIJ que estaban haciendo de Heredia, que estaban haciendo el patrullaje. Lo observaron a él sentado en una parada de autobús sobre la pista, estaba solo, estaba con un salveque a sus pies, y cuando ellos tienen una corazonada, se le quedan viendo, él nota que está siendo observado y también se pone nervioso. En ese momento pasa un autobús hacia Alajuela, él corre hacia el autobús y se sube al autobús. Entonces inmediatamente los oficiales de nuevo confirman esa sospecha que eso les dio, siguen el autobús, lo detienen, suben, ahí va él, lo bajan del autobús y tratan de identificarlo, tomar sus datos, tomar su nombre, pero en ese momento él empieza a realizar una serie de acciones para ocultar su identidad. Claro, Debbie, al momento de la captura y el abordaje inicial del imputado, o en ese momento sospechoso, él empieza a utilizar tácticas que les complican a ustedes el panorama de investigación. ¿En qué consistieron esas conductas de él? Así es, Daniel. Desde el momento de la detención, ese sábado 26 de junio, esta persona, cuando le he solicitado por parte del personal de investigación que lo detuvo que se identificara, empezó a comunicarse a través de gestos, de modo que el personal interpretó que se estaba ante una persona sorda. Cuando el personal fiscal se trasladó al organismo de investigación judicial para atender el caso, ya estábamos informados de esta situación, y además surge otro evento, y es que a través de señas esta persona detenida indicaba que se trataba de una persona menor de edad. Y claro,
el nivel de alerta ante encontrarse una persona detenida, donde hay 24 horas para que la fiscalía haga alguna solicitud para que se resuelva su situación, involucraba más trabajo. Entonces, para abordar el primer tema de si era una persona sorda y garantizar el derecho, se buscó al servicio de una persona intérprete en lesco, en el lenguaje de señas costarricenses. Esta persona se trasladó al organismo de investigación judicial y empezó a realizar un abordaje, un sondeo para conocer si la persona detenida se comunicaba en lenguaje de señas. La realidad fue que esta persona no conocía el lenguaje de señas. Esta persona hizo algo también que llamó la atención del intérprete. Es una persona con mucha experiencia en abordar a personas usuarias del Poder Judicial que son sordas. ¿Qué es lo que advierte? Nos informó, este muchacho no es sordo. Este muchacho no maneja ningún medio de comunicación con señas como aprendido. Y dice, y hay otra particularidad, las personas sordas que no hablan lesco, que lo hablan, por lo general ven los labios de quien le está hablando. Y esta persona no veía los labios, veía hacia abajo y con señas contestaba lo que efectivamente se le estaba preguntando. Entonces dice, esta persona no es sorda. Bueno, entonces se hizo ese primer abordaje, pero él seguía insistiendo en que no se comunicaba de manera verbal. Con relación al tema de su minoría de edad, se coordinó inmediatamente ese sábado con el Complejo de Ciencias Médico-Forenses con la finalidad de que fuera valorado para que se determinara si todavía se encontraba en etapa de crecimiento o no. Este abordaje se hizo y la persona profesional en medicina forense que lo valoró indicó, esta persona tiene no menos de 19 años. No se trata de una persona menor de edad. Y eso también guió a la investigación, puesto que ya no estábamos ante un proceso penal juvenil, sino ante un proceso ordinario de adultos. Bueno, y un detalle interesante es que el nombre que le hemos puesto a este capítulo es Terror Silencioso, el delincuente serial de la pista. Precisamente, Terror Silencioso tiene que ver con esa simulación que él hizo de que era una persona sorda. Precisamente parte importante de las diligencias de investigación se centraron en el análisis del perfil del sospechoso y en su modo de actuar que le permitió acercarse a la víctima sin levantar ningún tipo de sospecha. Vale la pena escuchar el relato de Sonia Monge Jara, en aquel momento jefa de investigación de la Unidad de Delitos Sexuales del Organismo de Investigación Judicial, que estuvo al frente de las pesquisas que permitieron esclarecer el caso policialmente llamado El Violador de la Pista. Radiografía del crimen, el podcast. Ahí nos damos cuenta que hay puntos, objetivos, lugares, el tipo de víctima, que ya nos está hablando de que hay un serial. Es cuando le pedimos colaboración a OPO, a la unidad de análisis, para que nos ayude en esa investigación. Y ellos nos mandan a decir que efectivamente hay otros casos muy similares en las delegaciones de Alajuela y Heredia. Nosotros necesitamos tener algún rasgo físico del victimario. Entonces, entre todas las tomas de manifestaciones que hacemos con la Fiscalía de Delitos Sexuales, obtenemos algunas características físicas de este agresor. Se confecciona un retrato hablado y entonces ya empezamos a ver que las características efectivamente del sujeto son muy similares entre todas las víctimas. Ahí hay un dato muy interesante de una de las víctimas que dice que el sujeto le dice que él conoce el lenguaje lesco. Entonces eso nos llama mucho la atención del por qué él lo conoce. Con las víctimas sí hablaba. Entonces, al tener nosotros un victimario en las denuncias de que sí hablaba, de que sí escuchaba, pero tener una persona detenida que no habla, que es sorda y que además era menor de edad, podríamos decir que él estaba tratando de evadir la situación en la que tenía que afrontarse penalmente. Incluso hacemos un par de pruebas con el intérprete y le habla de espaldas y el muchacho contesta. Él le dice que si quiere agua, estando de espaldas al muchacho, el muchacho le dice que si quiere agua, que tiene sed. Le hace saber, únicamente. Entonces ya nosotros decimos ahí, este muchacho definitivamente no es sordo. Toda la oficina se volcó junto con Heredia y Alajuela a abarcar toda la autopista. A diferentes horas trabajamos en la mañana, en la tarde, en la noche, hasta altas horas de la noche, cubriendo todos los puntos.
Entonces el rango de edad de las víctimas era importante para esta persona. Eran todas femeninas y posterior a la investigación, o ya en la culminación, nos percatamos que él tuvo una relación con una menor de edad por varios años y él es rechazado por esta persona, por esta muchacha. Y ese fue el detonante, luego de un análisis psicológico, que a él lo lleva a cometer todos estos delitos. Bien, Debbie nos relataba todas las trabas a nivel del proceder del imputado que se iban sumando a la investigación. En la entrevista de doña Sonia Monge también nos relata el perfil y cómo el imputado se acercaba a las víctimas. Con ese panorama, Yendri, ¿qué elementos puntuales existían para acercarse a la probabilidad de que en efecto esa persona que estaba detenida era hasta ese momento sospechoso de los hechos en investigación? Lo primero que tuvimos que hacer fue superar esos escollos que él nos estaba poniendo en la investigación. Es decir, hacerse pasar por una persona sorda y también por una persona menor de edad, como Debbie lo explicó. Se hicieron diligencias y tuvo que correrse por parte de toda la oficina y de los 4 fiscales que estábamos ahí para poder primero desechar esas 2 circunstancias, que era una persona sorda y que era una persona menor de edad, porque eso nos cambiaba todo el panorama. Cuando ya logramos establecer esas 2 circunstancias y dejarlas de lado, es decir, él estaba simulando, evidentemente, ser una persona sorda y además de eso, tenía al menos 19 años, después se determinó que eran 20 lo que tenía, quedaba lo más importante, que era relacionar a esta persona que resultó ser sospechosa para los oficiales de Heredia y que lo identificaron subiéndose al bus y lo trasladaron. Teníamos que buscar la prueba. ¿Cómo lo ligábamos a todos los casos que teníamos ahí? En ese momento, entonces, se incorpora la licenciada Valesca, se incorpora el licenciado Cristian Darcia, él era coordinador de la Fiscalía de Delitos Sexuales y era mi jefe inmediato en ese momento, y la compañera Debbie y yo, y realizamos una serie de diligencias. La primera de estas diligencias fue hacer un acta de inspección del salveque que él portaba consigo y del contenido que tenía ese salveque. Esa diligencia la hicimos el licenciado Cristian Darcia y yo. Obviamente, una de las cosas que tuvimos que hacer en ese momento fue coordinar con una defensora pública, que fue la licenciada Silvia Solís, que ella se incorporó incluso desde antes, desde que llegó el intérprete del ESCO, y estuvo en todo momento presente durante el abordaje. Un detalle no menor es que él no quería tener ningún tipo de comunicación por señas con doña Silvia. Cuando llega el intérprete del ESCO, él se aboca solo a comunicarse con el intérprete del ESCO y con doña Silvia parecía no querer tener nada que ver o comunicarse con ella. Y luego de esto, entonces, hacemos el acta de inspección y revisión de este salveque. El compañero Cristian, con unos guantes, empieza punto por punto a sacar el contenido de ese salveque. Y si yo les dije que en algún momento, cuando yo lo vi por primera vez, a mí me dio una impresión que podríamos decir hasta equivocada, porque lamentablemente tendemos a juzgar a las personas por el rostro. Yo tuve una verdadera certeza de que teníamos ahí a la persona responsable cuando él reacciona al sacar el contenido de ese salveque. Cristian empieza a sacar punto por punto, tenía mucha basura, muchas cosas, y recuerdo que él sacó un papelito Pechi, unas de estas tarjeticas Pechis dobladas en 1000 partes, y empieza a desdoblarla. En ese momento él empezó a balbucear más fuerte, se trató de poner de pie para alcanzar el salveque, obviamente lo contuvieron, lo sentaron, y entonces él desesperadamente se puso las manos sobre las rodillas, se empezó a jalar el pelo y a balbucear. Y esa actitud a mí me resultó sumamente sospechosa en ese momento. Cuando el compañero Cristian abre esa tarjetita Pechi y la termina por desdoblar, saca un chip telefónico. Y donde saca el chip telefónico, el imputado empieza todavía a balbucear con más fuerza. Luego de eso, entonces lo que hicimos es con ese chip telefónico, porque hay que recordar que él abordaba a las víctimas, las violaba y les robaba sus pertenencias, entre esas teléfonos celulares.
una víctima en un momento le devolvió el chip, lo sacó, se lo devolvió, pero a la mayoría él se había llevado los teléfonos celulares de ellas, incluidos el chip. Entonces, este chip telefónico que tenemos aquí, necesitamos saber de quién es, de dónde viene este chip, cómo lo podemos relacionar al caso. Lo que hacemos entonces es con un teléfono celular sin chip, que en ese momento proporcionó alguno de los compañeros del OIJ, seguido hacemos un acta de verificación de SIM telefónico. Y en ese momento entonces insertamos ese chip que encontramos dentro del teléfono, lo encendemos. Teníamos la sospecha que era el chip de alguna de las 2 víctimas que sufrieron solamente robo. A estas víctimas la trajimos y le solicitamos que ingresara el PIN cuando encendimos el teléfono. Ella insertó los 4 dígitos y en ese momento recuerdo que el teléfono marcó SIM aceptado. Ese era el SIM de una de las víctimas. Y pues ese fue el primer momento en el que logramos prueba objetiva, contundente, y podíamos saber que efectivamente teníamos a la persona correcta. Luego de eso, la licenciada Debbie y la licenciada Valesca también hicieron un enorme esfuerzo. Ese mismo día, todo esto se hizo el sábado y fue un trabajo que un solo fiscal no lo pudiera haber hecho solo. Ellas hicieron los reconocimientos con 4 de las víctimas que pudimos en ese momento encontrar y todos los reconocimientos fueron positivos. Fueron reconocimientos en rueda de persona, es decir, que conseguimos varios descartes, los ubicamos debajo de un número detrás de una pared de vidrio y ahí las víctimas pudieron observarlos y reconocerlo. Precisamente en una comunicación que tuve con don Cristian Darcia, que usted lo mencionaba en este caso, me decía que estuvieron 30 horas trabajando de manera continua. Fueron 30 horas, fue sábado y domingo que tuvimos que estar en este caso. A mí, por mi situación particular, que yo soy mi residencia queda bastante alejada de San José, y también porque se había tomado la determinación de que aunque el primer caso que había ocurrido en Las Luisas era el mío, se había tomado la determinación que ese iba a ser el que iba a absorber toda la investigación finalmente. Por lo tanto, yo quedaba a cargo del caso. Entonces, después de que se hacen los reconocimientos, recuerdo que se terminó como a las 6 de la tarde. Lo que quedaba después de eso era identificar, porque teníamos a una persona, teníamos pruebas, sabíamos que era él, pero él hasta ese momento no emitía un mayor sonido y no sabíamos cómo se llamaba. No teníamos nombre para ponerle a la carátula del expediente y teníamos que identificarlo. No tenía huellas, nunca había sido pasado, nunca había tenido un antecedente judicial ni identificado por fuerza pública y era una persona en apariencia indocumentada. No sabíamos quién era y había que identificarlo. Ahí es donde surge, cerca de esa hora, la intervención y también ayuda de una de las personas que trabajaba en la delegación de Heredia, que él detecta también con bastante perspicacia que había un caso que habíamos pasado por alto. Y este investigador lo que nos dice es lo siguiente: hay un caso de Alajuela. Este caso tiene mucha similitud, pero tiene algo diferente. En este caso hubo violación, hubo golpes, hubo robo de celular y hubo amenaza con arma blanca. Ocurrió el 16, es decir, ocurrió un día antes de lo que nosotros identificamos como el primer caso, el de Las Luisas, el que fue mío. Y me dice, la particularidad diferente a todas las demás y por lo que no habíamos relacionado este caso al de la pista es porque ocurre en el Erizo de Alajuela y porque ocurre entre una pareja de exconvivientes. Es una menor de edad que tenía 15 años y denuncia que al separarse de su pareja, ella había iniciado una relación impropia y al separarse de su pareja por amenazas, violencia que había sufrido por parte de ella, él la amenazó de muerte, la violó y le robó el celular. Entonces ubicamos a esta víctima en ese mismo momento, la abordamos, la entrevistamos, ella nos da el nombre de esta persona y nos coincide y es exactamente la persona que teníamos ahí. Gracias a eso logramos ponerle nombre a la carátula y logramos saber quién era la persona responsable. ¿Qué sigue después de eso? Recuerdo que teníamos 24 horas para indagarlo y ponerlo a la orden del juzgado penal, es decir, él se detuvo cerca de las 10 de la mañana del sábado, teníamos hasta las 10 de la mañana del día siguiente para ponerlo a la orden, pero había una diligencia más que había que hacer. Cuando ya lo teníamos identificado,
teníamos también que intentar hacer un allanamiento en lo que era la casa de habitación. La primera víctima, que fue la conviviente del menor de edad, fue la que nos dio la dirección en la que pudimos ubicar. Solicitamos un allanamiento. Recuerdo que entre Cristian Darcia y yo terminamos cerca de las 10, 11 de la noche tomándole los datos de identificación a esta persona, indagando lo que es una parte esencial del proceso, es decir, con la defensora pública teníamos que darle la posibilidad a él de que declarara o no. Obviamente él seguía insistiendo en que era una persona sorda en ese momento y en ese momento entonces le presentamos al juzgado de turno extraordinario de Guadalupe la solicitud de allanamiento cerca de las 11 de la noche una vez que él está indagado, porque era necesario indagarlo para luego allanar. Y creo que lo que me dijo Cristian en ese momento cuando presentamos el expediente al juzgado con la solicitud de allanamiento, pues fue lo siguiente: bueno, usted está a cargo del expediente. Me dice, este allanamiento yo lo pedí para entrar incluso antes de las 6. Los allanamientos formalmente deben pedirse a partir de las 6 de la mañana. Extraordinariamente podemos pedirlos antes de las 6 de una manera justificada. Yo lo pedí para antes de las 6, incluso justificando si era posible. De manera tal que estábamos a la espera de que la jueza nos diese el allanamiento a cualquier hora de la noche. Y Cristian lo que me dice es, usted tiene que quedarse aquí, no puede irse para su casa. Y yo vivía a 1:30 de mi casa. Entonces, si yo me iba y me llamaban de que me habían dado el allanamiento a las 2 de la mañana, tenía que regresarme desde mi domicilio, que era muy alejado. Lo que hice esa noche fue que me quedé a dormir toda la noche en las bancas del juzgado de turno extraordinario, y Cristian me dijo, yo la llamo mañana. Además, creo, y es importante reconocerle a Cristian Darcia, que él fue siempre una gran cabeza de oficina, él había estado disponible la noche del viernes a amanecer sábado. Disponible en el sentido que él tenía que atender otros casos que habían surgido de delitos sexuales, porque eso nunca para. Y él estuvo despierto toda la noche del viernes, o más bien la madrugada del sábado, haciendo cosas propias de la disponibilidad que no tenían que ver con este caso. Y cuando a las 10 de la mañana a mí me avisan que está detenida la persona y empezamos a hacer todas estas diligencias, yo se lo comenté a él simplemente a forma de comentario. Yo le dije, ya lo tenemos aquí estoy con la fiscal de Heredia y estoy con la fiscal de Alajuela. Y sin que nadie se lo pidiera, sin que él tuviera ningún compromiso al respecto, porque yo era la fiscal a cargo del caso y las otras 2 compañeras de Alajuela y de Heredia, y él, sin tener muchas horas de sueño, se vino ese día sábado para también incorporarse al equipo de trabajo que atendió todo este caso, y estuvo conmigo hasta las 11 de la noche que presentamos la solicitud de allanamiento. Entonces creo que es importante reconocer también el trabajo de él. Y es que esta es de las cosas que más, como equipo lo hemos comentado, que más nos gusta de este espacio, que es conocer esa entrega y ese compromiso de las fiscalas, de los fiscales y de muchísimos funcionarios judiciales cuando asumen un caso, porque esto no se logra percibir ni a través de un lente, ni a través de una pantalla, sino que solamente ustedes saben el sacrificio que se hace, que va más allá de lo que a veces se nos solicita, y eso me parece súper bueno destacarlo. ¿Qué publicaban los medios de comunicación en aquel momento? Sharon Hernández tiene el detalle. El caso en la prensa. Hola, saludos desde la Torre Judicial en San José. En este caso, el hecho que más acaparó la atención de los medios de comunicación fue la desaparición de una de las víctimas y el posterior hallazgo de su cuerpo. El 22 de junio del 2010, La Nación publicó que lamentablemente la víctima había sido encontrada en un lote baldío junto a la autopista General Cañas. El diario Al Día divulgó información refiriéndose a la principal hipótesis que manejaba el organismo de investigación judicial, que se podría tratar de un agresor serial. El avance de la investigación también fue seguido de cerca por la prensa, por lo que las pistas que desarrollaban las autoridades y que podían ser dadas a conocer eran informadas a la opinión pública. La Nación destacó en una noticia lo que ya han mencionado nuestras invitadas, y es el hecho de que el principal sospechoso había fingido ser una persona con discapacidad auditiva. Además de ese detalle, la prensa enfocó las informaciones en el hecho particular de que todas las agresiones cometidas por el sospechoso se registraron en una misma semana. Las siguientes publicaciones, en diciembre del 2011, daban detalles sobre la acusación y el inicio del juicio. Así se informó este caso en la prensa.
Radiografía del crimen, el podcast. Con todos estos elementos que ustedes nos han relatado, con toda la evidencia recolectada y sumada al expediente, la Fiscalía va ante un juzgado penal, solicita que el imputado quede en prisión preventiva y el juzgado penal acoge esta solicitud y determina que este imputado permanecerá en prisión mientras se desarrolla la investigación. Yendri, después de llegar a esta etapa de la investigación, ¿cuánto tiempo les toma tener la prueba necesaria para acusar al imputado y solicitar la apertura de un juicio? Desde el momento en el que él es detenido hasta que se formula la acusación pasan cerca de 7 meses. Quedaban algunas diligencias pendientes, habían víctimas que aún no habían hecho el reconocimiento, había que coordinar eso, había que recabar todos los informes médico-legales, todos los dictámenes de bioquímica que ligaban por medio de ADN a esta persona a todos los casos en los que existió violación o penetración. Y pues esto llevó su plazo de tiempo, pero se logró, gracias a Dios, oportunamente en 7 meses tener esta acusación lista, poderla presentar al juzgado penal. Finalmente, la jurisdicción terminó recayendo en los tribunales de Heredia porque el delito más grave, que fue la tercer víctima que él atacó y la víctima que fatalmente falleció, era el delito más grave. Por lo tanto, eso ocurrió en Heredia y eran los juzgados de Heredia los que terminaban por desarrollar el caso, la audiencia preliminar y el juicio. La sentencia. Todo para un total de 23 años de prisión. Penas que en sumatoria resultan un total de 163 años de prisión, que en aplicación del concurso material en que concurren todas las conductas se adecúa al tanto de 105 años de prisión, a lo que a su vez, por limitación del artículo 51 del Código Penal, queda reducida para su descuento en 50 años de prisión, pena que deberá descontar el sentenciado en el lugar y la forma que indiquen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la prisión preventiva que hubiere sufrido. Por el monto de pena impuesto se rechaza la aplicación del beneficio de ejecución condicional de la pena. Radiografía del crimen, el podcast. Esta lectura del por tanto que escuchamos por parte del Tribunal Penal de Heredia ocurrió el 22 de diciembre del 2011. Año y medio después de los hechos, el acusado fue declarado culpable de un delito de homicidio calificado, 5 delitos de violación y 7 robos agravados. A ustedes no les correspondió representar al Ministerio Público en la etapa de juicio, pero indudablemente tienen conocimiento acerca de esta fase. ¿Cuál fue la posición del imputado durante su desarrollo? Y además, ¿reconoció haber cometido algunos delitos de los que se les achacaba? El imputado guardó silencio en todo momento durante el proceso. Pudimos determinar que él hablaba porque él habló durante las diligencias de investigación y en concreto durante el allanamiento. Pero él guardó silencio durante las declaraciones indagatorias y durante el juicio. Sin embargo, pidió la palabra. En el momento final, al cerrar el juicio, siempre se le debe dar la palabra al imputado si quiere decir algo. Él pidió hablar, él reconoció haber cometido los hechos, indicó sentirse arrepentido, pidió unas rápidas disculpas y habló sobre la afectación que él había sentido para sí mismo después de haber cometido estos hechos. Fue una manifestación realmente rápida o escueta la que él realizó al finalizar el juicio. ¿En qué consideran que radicó el éxito de este caso? Varios factores. Uno tiene que ver con el compromiso del personal que atendió este proceso desde su primera fase, desde el primer caso, hasta el debate que lo realizó el licenciado Miguel Ramírez López. Pero el éxito radica en las víctimas, en su voz, en que estuvieron presentes desde el día 1 hasta la conclusión del debate, en que participaron de las diligencias, en que a pesar del miedo y el temor enfrentaron con valentía los llamados judiciales y pudieron expresar en cada momento lo que les pasó, cómo se sentían, qué esperaban del proceso. Personalmente, ¿cómo les marcó a ustedes este caso?
Este caso yo creo que yo siempre lo voy a recordar. Fue el primer caso que se me asignó de delitos sexuales. Entró un 17, el caso de las Luisas, que fue el que yo atendí, y yo empecé nombramiento en la Fiscalía de Delitos Sexuales el día 14. Entonces tenía 3 días de ser fiscal de delitos sexuales. Y por lo tanto, pues es uno de los casos más grandes que me ha tocado atender, pero particularmente al ser el primero que me tocaba de un serial, después pues tuve que atender otro más y tuve ciertas experiencias, pero este fue definitivamente el que yo más he llegado a recordar. Y que indudablemente esto también nos hace observar el liderazgo que existía en esa fiscalía del Ministerio Público que le dio el acompañamiento a usted como fiscal que estaba iniciando en labores, en una materia especializada, para que este caso y todas sus diligencias resultaran de manera correcta. Eso es importante de realzar. Hubo definitivamente una buena cabeza de oficina en ese momento. Y cuando yo le comenté a él que me encontraba atendiendo este caso y que recién lo habían detenido, el licenciado Darcia no dudó un minuto en ir a la oficina local del OIJ a ayudarme, y me ayudó incluso en la vista de solicitud de medidas. Y pues en adelante el caso también tuve acompañamiento de la fiscal adjunta para consultas, trámites y demás. Obviamente la recopilación de la prueba debí terminarla yo, y la confección de la pieza acusatoria pues también fue de mi parte, pero no hay que dejar de lado también que etapas del proceso que no me correspondieron a mí se desarrollaron también maravillosamente, como fue la etapa de juicio que corrió por parte de el fiscal Miguel Ramírez, y él hizo unas conclusiones maravillosas. ¿Cómo la marca usted, Debbie? Para mí, este caso es un ejemplo de que puede ocurrir lo peor, porque esta experiencia y este caso no es algo que se quiera repetir, pero es un ejemplo a la vez de el esfuerzo y el resultado, del compromiso de un equipo de trabajo y de la valentía de las víctimas. Para mí, a la fecha, es una anécdota dura, difícil de contar desde la perspectiva de las víctimas, pero que sirve de ejemplo para el personal que se está integrando al Ministerio Público, de la importancia del trabajo en equipo, que es base y clave de resultados exitosos como el que nos presenta este caso. ¿Podríamos decir entonces que desde su óptica marcó este caso un precedente en la historia criminal del país y sobre todo en el abordaje de casos de criminales seriales? Si bien no podremos afirmar que se trata del primer caso de una persona que actúe en modo serial en cuanto a delitos sexuales, es lo cierto que el evento ocurre ya en una era tecnológica. Entonces hubo más presión mediática para presentar el caso, para obtener resultados y para exigir respuestas articuladas a las autoridades. Entonces sí marca un antes y un después, y sobre todo nos enseña algo, y es la presión que se puede ejercer sobre diferentes oficinas judiciales para que se tengan resultados en tiempo oportuno, porque no fue solo el OIJ en cuanto a cuerpo policial, no fue solo fiscalía en cuanto al personal, la sección clínica médico forense, por ejemplo, laboratorios de bioquímica, otras oficinas, día a día durante este periodo estuvieron trabajando del lado de nosotros. Entonces hubo una unidad que trascendió lo usual. Entonces sí hay un antes y un después donde se vincula la tecnología, el recurso científico y la calidad de profesionales también que pudieron atender este caso. Radiografía del crimen, el podcast. Así finaliza la radiografía de este crimen. Es innegable que los delitos dejan huellas indelebles en quienes los sufren, en sus familias y en muchos casos en la misma sociedad. Lo importante es que, como sucede en el caso que conocimos en este episodio, las lecciones aprendidas no se olviden y, entre otras cosas, sirvan para reconocer el rol crucial de las víctimas y la importancia de denunciar. Gracias a nuestras invitadas, las fiscalas Debbie Garay y Yendry Gómez, y a la investigadora Sonia Monge. Hasta el próximo episodio. Radiografía del crimen, el podcast del Ministerio Público de Costa Rica. Más protagonistas, la voz fiscal y usted, nuestro nuevo testigo. Nos escuchamos en el banquillo en el próximo episodio.
Producido por la Oficina de Prensa del Ministerio Público de Costa Rica. Reservados todos los derechos. Los hechos relatados en este episodio son verídicos. Ningún escenario se sale de la realidad.